Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a este episodio en el que quiero hablarte sobre la tentación de la narrativa victimista. Es decir, la mentalidad victimista y cómo puede esta estar manifestándose en tu vida o afectándote directamente. Entonces, sinceramente, creo que lamentablemente este va a ser uno de los capítulos menos escuchados de este podcast. No sé, tengo esta sensación de que la gente va a ver el asunto o el título del episodio y va a pensar, esto no va conmigo. Cuando la triste verdad y realidad es que esto va con el 98% de las personas en las que me incluyo, ¿vale? O sea, de los temas que te hablo aquí es porque me han tocado de alguna forma bastante directa. Entonces no quiero que pienses que estoy en un pedestal, soy una persona más evolucionada que la media, que tengo la vida solucionada, etc. Simplemente soy una estudiante de la vida, una gran buscadora y lo que quiero es aprender y entenderme a mí y, como el mismo título del podcast dice, es crear la vida que yo quiero para mí, ¿no? Entonces, es una pena. No sé por qué pienso esto, a lo mejor al final termina siendo al revés, ¿no? Pero la narrativa victimista, por eso lo digo así, no la víctima, o sea, la narrativa victimista, que es muy diferente, es algo que impera y por todos lados y que está muy generalizado. ¿Qué es la narrativa victimista o el victimismo? Es una forma de entender o interpretar la situación o una situación o los acontecimientos donde existe un culpable o un perpetrador o un villano y un receptor del daño de este villano, es decir, la víctima, ¿vale? Lo que acostumbra a suceder normalmente en la gran mayoría de los casos es que siempre nos vemos en el papel de la víctima. A veces también nos vemos en la parte del culpable, ¿no? Porque tendemos a comprar culpa, pero por ahora no voy a entrar en ese tema. Entonces, te decía que existen, pues esto, el culpable o el villano y la víctima o el que recibe el daño de este villano, ¿no? Existen más roles en este enfoque, como por ejemplo el de el juez, el que dice tú tal o tú cual, o el del héroe, del que te hablaré más adelante, ¿no? Que es súper interesante. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esta narrativa victimista o este victimismo en las personas? Bueno, normalmente son personas que se expresan y piensan utilizando palabras tipo por culpa de, qué mala suerte tengo, soy un desgraciado, ¿por qué me pasa a mí siempre esto? Mi inserta pasado, infancia, gobierno, economía, pareja, profesor, padres, lo que sea. Si todo esto no hubiese sido así o no me hubiese pasado tal, yo ahora tendría o sería X. Bueno, pues pobre de mí, ya lo he dicho un poco, ¿no? Pero esto es así por culpa de mi pasado, de mi infancia. Bueno, si te fijas, al final parafraseamos las mismas expresiones. O alguna expresión es qué injusto, o bueno, en esa línea, ¿vale? La cuestión es que en la narrativa victimista, la moneda de cambio es la culpa, ¿no? Yo te doy culpa, tú me pasas culpa y así estamos con el tema de la culpa. La gran mayoría de las personas nos vemos en el papel de víctimas, ¿no? De la vida, de las circunstancias, de las decisiones, de nuestra infancia, de las personas, de nuestras exparejas, de lo que sea, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando te encallas en este papel? Porque al final es una interpretación y lectura o un enfoque de la realidad. Es una forma de leer la realidad y ya está, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Pues que pierdes todo tu poder. Que como te ves víctima, te vuelves y te sientes un agente pasivo de tu vida, porque las cosas te pasan. Estás a merced de la vida, ¿de acuerdo? Así que te encallas en la vida. No ves y no quieres creer. Yo creo que
sales del victimismo en el momento en que lo ves y te lo crees, que en tu poder, que tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Es la toma de responsabilidad lo que hace que algo cambie aquí y que ya salgas de la narrativa victimista. Entonces, claro, como no tomas responsabilidad y estás encallado, al no tomar responsabilidad no estás actuando para cambiar la situación, tú, al verte un agente pasivo de tu vida, pues eso, al final las cosas te ocurren, tú no creas esa vida que tú quieres, la vida te pasa, ¿sí? Otra cosa que hace la persona con un victimismo pronunciado es que nos quejamos sin actuar. Eso es impresionante. El victimista se queja o te quejas. Cuando estamos victimistas, somos victimistas, nos quejamos pero no cambiamos nada, ¿de acuerdo? Porque, el cambiar, como te decía, requiere de una toma de responsabilidad. Y claro, tomar responsabilidad quiere decir que hay algo de aquí en lo que yo he contribuido de alguna forma, ¿vale? No quiero adelantarme. Entonces, si tú te ves víctima, pones el 100% de la responsabilidad de lo sucedido en las otras personas o en la situación. Es decir, tú no has hecho nada. Solo has recibido las dolorosas consecuencias de los actos y decisiones de los demás o de los acontecimientos de la vida, ¿sí? Por lo tanto, tu actitud victimista o con tu actitud victimista no cambiarás tu vida. Y ojo, aquí es cuando tengo que, porque ya me lo puedo imaginar, Laura, pero a mí realmente me pasó una cosa, ¿sabes? Entonces, no estoy negando que existan hechos donde alguien ha hecho algo mal. Hay gente mala y el mal existe, ¿de acuerdo? Y las víctimas existen, ¿vale? Y una víctima de algún tipo de abuso o de un accidente o de una enfermedad o de lo que sea que realmente te ha sucedido algo, ¿sí? O de un maltrato o de bullying o de cualquier cosa de estas, tú eres víctima. Evidentemente, te ha pasado algo objetivamente. Pero yo voy más allá. Es la narrativa victimista. Es decir, sí, como víctima tú necesitas el reconocimiento de sí, te ha ocurrido esto, porque es lo que ha pasado, ¿no? Objetivamente. Pero luego, el anclarte en esa narrativa victimista, al final no cambiará. O sea, lo que ocurrió, ocurrió. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienes que procesar, sí tienes que hacer el duelo, sí tienes que tratar el trauma que viviste, pero luego es mucho más útil en términos de utilidad y de eficacia para cambiar nuestra vida. Es mucho más eficaz pensar en, vale, estas son las cartas que me ha dado la vida en la partida de la vida y me ha tocado esta mierda, porquería de carta con esto que me ocurrió, pero ahora es ¿qué hago con estas cartas? ¿Entiendes? Y esto sirve para todo, desde, yo qué sé, un divorcio, te han puesto los cuernos, te han abandonado, cerraste un negocio, no sé, para cualquier cosa. De verdad, créeme que una vez procesas lo ocurrido, es mucho más eficaz pensar ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Y cómo puedo avanzar? Porque después de todo me queda el resto de mi vida. O sea, algo tendré que hacer para vivir lo mejor posible el resto de mi vida, ¿no? Entonces, cuando estás en la narrativa victimista, tú no cambias nada, porque estás quejándote pero sin hacer nada, o te estás lamentando, etcétera, ¿sí? Y seguramente te estás lamentando, quejando a las personas que tampoco pueden hacer nada, porque para empezar, la primera persona que puede hacer algo eres tú. Y si hay alguien más quien podría cambiar la situación, es muy probable que tú no te estés quejando a esa persona, ¿no? Si tienes un problema con algún compañero de trabajo o lo que sea, o algún conflicto o algo no está funcionando, alguien está haciendo algo en el trabajo que perjudica los resultados de tu trabajo, etc., al final quejándote con tu compañero de trabajo, con otro compañero de trabajo, no cambia nada. O sea, tienes que confrontar a ese compañero de trabajo que te está perjudicando y decirle, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? O sea, no puede ser. Y si la otra persona no responde, entonces tienes que reportar al encargado, por darte un ejemplo, ¿no? Y si tú eres de los que compra culpa, que se da, ¿vale? Se da mucho. Esto sucede sobre todo en personas con gran codependencia o con bastante codependencia y una autoestima tocada. Es decir, te sobreresponsabilizas de lo ocurrido y crees que o bien debes pagar por lo hecho, lo que ha ocurrido, porque te crees culpable, o debes hacer penitencia permitiendo entonces o aceptando situaciones, tratos o comportamientos verdaderamente injustos porque crees que lo mereces en el fondo, que lo ocurrido es debido a como tú crees, o sea, a como tú eres, lo que has hecho, por lo tanto, crees que mereces
ese tipo de trato o de castigo o de comportamiento injusto. ¿Lo ves? Por lo tanto, ninguna de estas dos interpretaciones realmente te ayuda. Es decir, ni tú viéndote víctima de la situación, a pesar de que objetivamente sí te ha pasado algo, te ayuda, o sea, te empodera para avanzar en la vida y crear la vida que tú quieres, ni comprando culpa vas a realmente a crear la vida que tú quieres, porque vas a estar saboteándote constantemente y vas a estar tolerando tratos injustos e irrespetuosos o abusivos, o vas a estar saboteándote directamente, pues no aceptando grandes oportunidades o no luchando por tus sueños o lo que sea, porque tú a nivel consciente o inconsciente crees que eso no lo mereces, ¿no? Así que cuando tú compras culpa tiene un impacto directo con tu sensación de merecimiento. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, pues como te decía antes, la responsabilidad de tu vida, de tu felicidad y de tu parte del pastel. La responsabilidad. Por un lado, nadie tiene... Esto es un poco cuando lo oí por primera vez pensé, esto no puede ser, ¿no? Pero luego, meditándolo, me di cuenta de que es verdad. Es decir, nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Tu pareja, ni siquiera tus hijos, vamos, ni la gente a la que quieres. Es decir, la responsabilidad de tu propia felicidad es única y exclusivamente tuya. Claro que los demás tienen que tratarte bien, pero tú también enseñas a los demás cómo quieres ser tratado por lo que permites que te hagan. ¿Me explico? O lo que no cambias en tu vida, ¿sí? Así que tú eres responsable de tus emociones y de tu bienestar. Entonces, esperar a que alguien te quite las castañas del fuego o esperar a que alguien te trate mejor, porque entonces cuando tal, entonces seré más feliz, cuando tal, no, esto no va a ocurrir, no va a ir así, no es justo para la otra persona. Tú eres responsable de tu parte del pastel y de tu vida. Entonces tienes que entender que tú eres responsable de acciones y decisiones. Que lo que tienes y hay en tu vida es un reflejo de estas acciones y decisiones. Lo voy a volver a decir porque es una afirmación importante. Tú eres responsable de tus acciones y decisiones. Muchas veces también, inserto paréntesis, no decidir, no actuar ya es una decisión, ¿vale? Por lo tanto, no es que las cosas me pasan, no, me hizo esto, ya, bueno, pero tú decidiste no marcharte o no cambiar o no hacer frente a esta situación o lo que sea, ¿no? Entonces, tus acciones y decisiones son un reflejo de lo que tienes o hay en tu vida. Entonces, es súper importante que tú te veas y sientas como el responsable de solo tu parte, evidentemente. O sea, hay responsabilidad, pero que no compres culpa. Ahí tiene que haber esa proporción, porque si no nos pasamos de victimismo a culpable de todo. Sí, es verdad, o sea, fustígame, ¿no? Entonces no puede ser. Es decir, solo de tu parte. Por ejemplo, en la ruptura de una relación o en una amistad reñida o el problema que sea, tú solo eres responsable de tu parte. Aunque la otra persona te esté intentando vender culpa. Porque ya te digo que el victimismo está tan generalizado, entonces, y también es como una respuesta como muy casi automática, ¿no? Entonces, aunque la otra persona te esté intentando vender culpa, estoy pensando ahora en el caso de una amiga, ¿no? Que se separó relativamente hace poco y la relación no funcionaba desde hacía muchos años. De hecho, no creo que funcionase desde hacía muchísimos años. La cuestión es que él, pues él lo hizo muy difícil, muy complicado. O sea, ella ya no podía hacer más cosas para cambiarlo. La historia es que se degradó tanto esa relación debido al comportamiento de él, que ella al final tomó responsabilidad de su felicidad y decidió que, pues que pedía la separación y que ya está, que no le compensaba. Pero el otro empezó a intentar venderle culpa de que tú has acabado con esta relación, con esta familia, etc. Y dices, y la otra persona tiene la tentación de comprar culpa. Porque claro, en la toma de responsabilidad hay una valentía, hay un coraje, porque hay una decisión y cuando tú decides en algo hay una apuesta por una cosa y hay un rechazo por lo que no eliges. Entonces, claro, la toma de responsabilidad tiene esas consecuencias y quien se acomoda en la actitud victimista se libra, su vida pierde calidad de vida absolutamente y pierde el control y la capacidad de crear la vida que esa persona quiere, ¿no? Pero se libra
del peso de la responsabilidad. Hombre, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tomas responsabilidad de tu vida, la recompensa es enorme. Entonces es importante entender, tener proporción y luego responsabilizarte solo de tu parte. Entonces cuando me dices, ostras Laura, pero es no, porque menganito me estafó, o él me hizo no sé qué, o mi jefa me hizo bullying, o mi pareja tal o cual. Y de nuevo yo te pregunto, sí, pero ¿tú qué hiciste? ¿O tú qué no hiciste? ¿Sí? ¿Qué parte de responsabilidad tienes? ¿Tú lo permites o toleras con tu inacción o falta de decisión, que en sí también es una decisión? Y sé que lo que estoy diciendo puede estar despertando mucha resistencia, incluso enfadándote, pero por favor, simplemente escucha lo que tengo que decir y reflexiona sobre ello y intenta no responder desde el victimismo, ¿vale? Y digo esto porque a mí también me ocurría al principio. Cuando oía esto por primera vez era como, no, o sea, porque necesitamos reafirmarnos en ese victimismo, ¿no? Entonces, si tú estás mal en el trabajo, solo puedes influenciar tu parte en el trabajo, en una pareja, en una amistad, en lo que sea. Tú solo puedes cambiar, influenciar tu parte. La otra parte no la puedes cambiar. Entonces, estás mal en el trabajo o en una amistad o lo que sea, tú puedes ser asertivo. Esta es una opción. Hacer frente, poner las cartas sobre la mesa y decir qué está pasando aquí, no me gusta esto, tal. Puedes también protegerte, ¿no? Yo que sé, a lo mejor asesoramiento legal o lo que sea, o asistencia legal. E incluso puedes buscar otro empleo, ¿me entiendes? O es que me echaron. Vale, pero ¿en qué momento te volviste prescindible en esa empresa? ¿Y por qué? ¿Crees que si tú hubieses estado renovando información y intentando ser una persona lo más imprescindible posible porque traías la formación más puntera, porque aportabas los mayores resultados, etcétera, te hubiesen echado? Y no, es que me han echado por la edad. Quizás no. O es que mi pareja me ha puesto los cuernos, ¿vale? ¿Y tú en qué momento empezaste a distanciarte de ella y hacer ver que aquí no pasaba nada, a pesar de que sabías que algo no funcionaba y que os estabais distanciando y que la relación estaba yendo a la deriva, y abandonaste de alguna forma esa relación? Esto no exime de responsabilidad a la otra parte, ojo, o ni al que te hace bullying, ni al que te pone los cuernos, ni al que te trata mal. No estoy eximiendo de responsabilidad a la otra persona, son responsables de su parte. Pero lo que quiero invitarte a que hagas el ejercicio de pensar en cuál es tu parte, por activa o por pasiva. Ya no es lo que tú dijiste o hiciste, sino lo que tú no dijiste y lo que permitiste, ¿vale? O es que Pepita es una mandona y me molesta, ¿vale? ¿Y tú qué has hecho o qué no has hecho? ¿Le has dicho que pare? ¿Le has dicho que no? ¿Dices que no o sabes decir que no? ¿Por qué haces caso de lo que te mande a hacer? ¿Por qué la aguantas, por así decir? ¿Por qué no cambias de amistades? Ah, claro, porque hay una toma de responsabilidad y en esa toma de responsabilidad hay el peso de esa responsabilidad, hay un coste, ¿no? A lo mejor si decides cambiar de círculo de amistades, quiere decir que por un tiempo tienes que reajustar y te sentirás más solo, pero al menos no estarás aguantando o tolerando según qué tipo de comportamiento de compañías, ¿no? Todo al final es una lección. Mira, leí en un libro una breve biografía de María Callas que ejemplifica mucho esto de, vale, ¿tú qué hiciste o qué no hiciste, ¿no? Tu parte de responsabilidad por activa o por pasiva. Ella, bueno, la ultra famosa, conocida cantante de ópera, una diva, etc. Su marido le gestionaba la parte de finanzas, etc. Y hay que decir que María Callas era hija de su época. En esa época y de su generación, en esa época las mujeres no se ocupaban del dinero. Era como que como si por simple hecho de ser mujer estuvieses genéticamente menos dotada para entender o para gestionar dinero, ¿no? Pero claro, hay circunstancias culturales, hay circunstancias sociológicas y hay circunstancias políticas, porque, por ejemplo, yo sé que mi abuela no se podía abrir una cuenta bancaria sin el permiso de mi abuelo. O sea que no vamos a negar esto, ¿no? La cuestión es que en cierto momento, no sé si se separaron, ella fue como la eterna amante. Yo creo que María Callas, pobre, tenía una gran carencia emocional y un elevado grado de codependencia, porque es que fue la eterna amante del Onassis, que luego encima no la eligió y se casó con Jacqueline Kennedy, ¿sabes? O sea, que horroroso, me parece. Me parece una vida y una historia muy triste, ¿no? Pero es que su marido se llevó todo el dinero. Ella famosa, diva, tal, no sé qué, ya se llevó todo el dinero y a mí, y ya vale, es en otra época, pero cuando veo esto en la actualidad,
en mi sociedad, me da ganas de decirle a esas mujeres, y me vais a perdonar, decirle, pero es que es tu responsabilidad aprender a gestionar tu dinero. O sea, nadie te tiene que gestionar tu dinero. Tú tienes que saber llevarlo, tú tienes que entender sobre esto, tú tienes que acostumbrarte a dejar de verte como una niña pequeña con esto del dinero, incluso a formarte en finanzas, incluso y a empoderarte en este sentido, ¿no? Entonces, sí, nos ocurren cosas, pero también dejamos que nos ocurran en gran medida. Y de nuevo, ojo, no estoy diciendo que no existen las desgracias, las malas personas, el abuso, que no sé, la maldad, porque existe y es así, ¿vale? La vida es dura y el factor azar y el factor suerte también existe, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hace que cuando suframos un accidente o tengamos una enfermedad, nos diagnostiquen una enfermedad, lo primero que sintamos es, esto no es justo, o sea, ¿por qué me está pasando a mí? Y realmente entremos en la visión víctima. Lo que pasa que yo no estoy diciendo, yo no estoy negando que no exista una víctima, sino que lo que intento hacer es que no te ancles y te encalles en el papel de víctima, ¿no? Al final es un tema de eficacia y utilidad. Quiero hablarte ahora de los beneficios secundarios de tu victimismo, que más o menos he estado como soltándolo por aquí y por allí. Al no asumir tu parte de responsabilidad de lo ocurrido, no te sientes entonces obligado a hacer ningún cambio o tomar ninguna decisión. Y claro, eso es cómodo, porque entonces sentirás que tú no tienes, o sea, si tú, volviendo al ejemplo del divorcio, si tú nunca tomas la decisión final de separarte o divorciarte, tú y dejas esa difícil decisión a la otra persona, porque es una difícil decisión, no solo porque estáis casados, sino porque hay niños y tal. Entonces, tú moralmente te sientes mejor persona porque tú no rompiste esa familia, ¿no? Entonces, es cobarde. Entonces, hay un beneficio secundario en tu victimismo, que es al no tener que cambiar, yo no tengo que asumir, no tengo que hacer ningún cambio en mi vida. Ah, claro, si me sacan siempre las castañas del fuego, si yo siempre me veo así, yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo por, yo qué sé, es que la crisis tal, pues he cerrado un negocio. Vale, sí, vaya putada, yo he cerrado un negocio, créeme, sé de lo que estoy hablando. Pero al final es mucho más eficaz decir, bueno, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué plan B, C, D, E y los que haga falta puedo hacer ahora? ¿Sí? ¿Cómo puedo no aceptar o cómo puedo decidir no quedarme encallado en esto? Sí, claro que mi autoestima se queda tocada, claro que me afecta, pero tengo que tirar adelante porque y en mi acción está mi poder. Entonces, tu beneficio secundario de tu victimismo, es el no hacer ningún cambio o tomar ninguna decisión, es debido a que no te atreves o que no te apetece cargar con el peso de esa responsabilidad de la decisión. En la narrativa victimista también hay una identificación en los hechos y un anclaje en una autoimagen que nos interesa en el fondo porque nos es más cómodo. Por ejemplo, yo soy el abandonado o yo soy el bueno, ¿sí? A eso es a lo que me refiero también. Beneficio secundario. O sea, es como que en ese victimismo hay una sobreidentificación. Yo soy el bueno, las cosas me pasan. Pues déjame decirte que, pues no sé qué decirte si es el rol que yo prefiero tener en la vida, ¿no? Yo soy el abandonado, al final lo que haces es perpetuar patrones de comportamiento y hacer que se repitan ciertas situaciones en tu vida que no te van a hacer feliz. Por cierto, ya que estamos hablando de crear la vida de nuestros sueños, la vida que queremos, y si no la has hecho ya, te comento que tengo un audio training que se llama Cómo conseguir tus objetivos de ser una persona realizada, que puedes descargarte gratuitamente y de inmediato en conseguirobjetivos.com o también en mi web, lo tienes en los dos sitios, conseguirobjetivos.com, y ahí te digo y te explico un poco cómo es el proceso a la hora de gestionar tu vida para hacer realidad finalmente lo que tú te has propuesto, tus sueños, tus metas, etc. Y la verdad es que es muy revelador y te dará mucha claridad y mucha comprensión de en qué momento te encuentras en tu proceso. Pero continuemos. Ahora quiero hablarte sobre el triángulo dramático de Karpman. Me dirás, ¿what? Pues sí, voy a contarte, es muy fácil. A ver, esto es una teoría muy interesante y que explica por qué el victimismo o la narrativa victimista es súper ineficaz, no nos lleva a ningún lado
y es infinito. O sea, si no rompemos con este bucle, es infinito. Entonces, la historia es la siguiente. Por un lado tenemos, en el triángulo en un ángulo tenemos a la víctima o al que se siente víctima, al otro tenemos a la persona, al villano, ¿no? Y en el otro extremo tenemos al héroe o el rescatador, etcétera, que sería como el que interviene, aparentemente con un deseo de ayudar al más débil o de mejorar la situación. Entonces, la dinámica es la siguiente. Algo hace o dice algo, la víctima se siente agraviada y automáticamente dice, tú me has hecho esto, ¿vale? Con lo cual, el villano, de pronto se ve que le acaban de enculumar, de otorgar la etiqueta del papel de villana y se siente victimizado. Por lo tanto, pasa a decirle, yo, y reacciona a la defensiva contraatacando. No, porque tú me has hecho esto, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entrar en un bucle que nunca termina. Y encima viene el héroe o el rescatador que cree que lo va a solucionar y lo único que hace en realidad el héroe o el socorrista o el rescatador es confirmar a la víctima que es víctima, ¿de acuerdo? Y al villano que es villano, ¿me explico? Y además no cambia nada. Y es importante hablar de esta figura del héroe y del socorrista porque hay muchas personas que tendemos o tienen el síndrome del superhéroe. Y tengo alguna persona en mente ahora mismo, ¿no? Que es como que siempre se pone a ver a solucionar y al final acaba recibiendo por los dos lados. Porque, ¿por qué narices te metes? Porque el villano se meterá contigo además también, por lo tanto pasarás a ser víctima y la víctima se acopla, la víctima original se acopla en su papel de víctima y no le va a cambiar nada la vida, ¿entiendes? Además, para que exista un héroe, siempre tiene que haber un villano. O sea, sin el villano no existe el héroe. Por eso el socorrista, rescatador, héroe, inconscientemente perpetúa esta dinámica. Porque el héroe no soluciona nada. Solo reafirma a la víctima y de alguna forma fomenta la víctima como víctima y al villano como villano. Entonces, como te decía, esto nunca termina, sobre todo si nos explicamos la vida en términos de bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿sí? Y tanto el héroe como la víctima tienen beneficios secundarios. Por un lado, la víctima, como te decía, tiene el beneficio secundario de no tomo responsabilidad de mi vida, no tengo que cambiar nada, no cargo con el peso de las decisiones y de la responsabilidad que implicaría y del esfuerzo que implicaría cambiar mi vida. Y el héroe también hay una parte de superioridad moral de querer como ser visto como esa persona salvadora, por así decirlo. La solución a esto es un nuevo triángulo, que sería el de David Emerald, el de Empowerment, que tiene una teoría que se llama, a ver si la digo bien, le voy a decir en inglés, que es de Empowerment Dynamic, que existe en castellano, pero bueno, ahora yo esto lo aprendí en inglés. Entonces, básicamente el villano pasa a ser el desafiador, el retador, lo que en inglés se llama el challenger, y es el que te ayuda a crecer. O sea, lo que te estoy proponiendo ahora es otra forma de entender el conflicto o la situación que ahora puedes estar teniendo con alguien, ¿no? La víctima pasa a ser el creador. Por lo tanto, no puedes ser pasivo, tienes que actuar. Y el héroe pasa a ser, pues, el coach. Esto lo digo por si tienes tendencia y tienes síndrome de superhéroe y vienes a ver, ya lo hago yo, porque sí, no. Es decir, el coach no interviene y no soluciona las cosas, sino que ayuda al creador, que es la anterior víctima, a buscar soluciones por sí mismo. No le busca las soluciones, sino que le hace pensar, le hace hacerse preguntas. No compadece a la víctima, no le dices, verdad, qué injusto, pobre de ti, a ver cómo podemos solucionarlo. No, aunque tú creas que como héroe lo estás haciendo bien, en el fondo no estás ayudando en realidad para cambiar la situación. O sea, cuando tú de héroe pasas a pensar como coach, lo eficaz es empezar a decirle, cuando alguien te viene quejándote de algo, es decirle, no intentar sobrecompensar o solucionarle algo, no es decirle, qué curioso, entonces, ¿qué te está pidiendo la vida que hagas? ¿No? ¿Te das cuenta? Y el villano pasa a ser el desafiador, el que te reta, y son personas o situaciones que te ayudan a crecer. Sí, es una putada que estén en tu vida o que te haya ocurrido esto, pero sin estas personas o estas situaciones y sin la superación de estas situaciones, tú no crecerías. Si no hubiese habido nunca ninguna fricción en tu vida
tú te habrías quedado como un niño pequeño, ¿me entiendes? Pequeño. Son los problemas, son la superación de los problemas, ese espíritu de superación, de crecer, de aprender, lo que hace que sea al final, de que saques algo de esto que te está ocurriendo, ¿vale? Y que al final, o sea, esta forma de entender este nuevo triángulo o de que esta creación de triángulo hace que automáticamente te saque de la víctima de me está pasando a mí esto, sino que te preguntes cosas de ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación?, ¿no? Entonces, mi reto, si sigues aquí, por un lado te propongo dos cosas. Por un lado te propongo que no te quejes, vas a probarlo una semana, ¿vale? Es decir, no te quejes durante una semana. Porque seguramente cuando te quejas a quien no puede hacer nada ni cambiar nada. Y además, cuando no te puedes quejar, pasan dos cosas muy curiosas. Una, o solo puedes hacer o aceptar lo que hay, pero de verdad, no con resentimiento ni de... sino decir, bueno, es lo que hay, ya está, ¿no? O sea, no te quejes más de tu marido. O sea, o te divorcias o lo aceptas, pero con todo, con el pack completo, ¿me explico? Y si te sigues quejando, a lo mejor es que tienes que tomar una decisión, ¿no? O tienes que dormir en camas separadas, yo qué sé, ¿no? Entonces, no te quejes, ¿vale? Haz este experimento durante una semana y verás que o aceptas o te vuelves resolutivo y buscas soluciones. Muy curioso, te volverás súper eficaz. En el momento en que hay una situación que no te gusta y dices, mierda, no me puedo quejar, lo otro que puedes hacer es, bueno, ¿qué puedo hacer? Que vamos a buscar soluciones. Entonces, tu vida cambia realmente cuando dejas de quejarte. Y mi otra propuesta, el otro ejercicio o reto que te propongo después de escuchar este episodio, es que ante situaciones y problemas te hagas estas preguntas. Primero, ¿cuál es mi parte del pastel y de responsabilidad? ¿Está proporcionada esta responsabilidad? Es decir, ¿me estoy pasando y comprando culpa o estoy en victimismo? ¿Qué he hecho y cómo lo he permitido por activa o por pasiva? Y luego, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me está pasando a mí esto? ¿Qué me pide la situación? ¿Qué me pide esta situación que haga? ¿O en quién me tengo que convertir que me está pidiendo esta situación? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es decir, si se da esto, algunos cambios tienen que ocurrir seguramente en tu entorno, en cómo haces las cosas y demás, y seguramente en ti también, ¿sabes? En fin, podría continuar con este tema, pero espero que hasta lo que hemos hablado te haya sido suficientemente útil e inspirador para ya activar ese cambio y ayudarte a tener este cambio de paradigma y ver la situación desde otra forma. En última instancia, para ayudarte a conseguir la vida que tú quieres. Y simplemente quería darte las gracias por el tiempo que inviertes en escucharme y en dejarme ser parte de tu mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.